Hola, hola, curiosos. ¿Han escuchado hablar de la Condesa Sangrienta? Ahí les va. Elizabeth Bathory, o Erzsébet Bathory, fue una condesa húngara de 1560. Es conocida como la Condesa Sangrienta y se le nombra como la asesina serial más prolífica de todos los tiempos. Se le acusa de haber matado a un aproximado de 650 chicas, entre 11 y 26 años de edad, todas vírgenes o generalmente vírgenes, todo esto dentro de su castillo. Bathory sufría desde los 4 o 5 años crisis epilépticas, también cambios de humor bruscos y migrañas muy dolorosas. En esa época, la epilepsia era vista como ataques sobrenaturales. También era muy común en esa época que se golpeara a los criados, a todo el servicio doméstico, así que Elizabeth Bathory fue expuesta a esas crueldades desde niña. Incluso a los 6 años ya había presenciado una ejecución, que en ese entonces eran muy extremas. A la tierna edad de 11 años fue comprometida con un conde, y tuvieron 4 hijos. Su esposo no era una santa palomita, también era un cruel personaje que le gustaba empalar a sus enemigos. La condesa, en casa, descargaba su furia con los criados. Se comenzó a obsesionar con la brujería, el esoterismo y las prácticas de rituales. También tenía gustos sexuales muy bizarros. Bathory era bisexual y después de la muerte de su esposo se dedicó a darle rienda suelta a todas sus extravagancias, como orgías con sus sirvientas y con otro personal del castillo. Le gustaba aplicar correctivos a sus prisioneros, como morderlos hasta la muerte, quemarle los genitales con una barra al rojo vivo o una vela y clavar alfileres debajo de las uñas. Incluso si una hablaba mucho, le cosía la boca para que se estuviera callada. En invierno le gustaba arrojarlas al patio, desnudas y echándoles agua helada. Pero la condesa sangrienta empezaba a envejecer y esto le preocupaba mucho. Un día, mientras una criada peinaba a la condesa, le dio sin querer un jalón de pelos. La condesa se enojó tanto que le dio una bofetada con gran fuerza que le sacó sangre de la nariz. Esa sangre cayó en la mano y ahí la condesa creyó ver que esa zona donde se manchó de sangre se veía más blanca, más tersa y sobre todo más joven. Así que mandó traer otra doncella, la amarraron y la suspendieron del techo. Le empezaron a hacer sangrías y ella se bañaba en el vital líquido. Así se empezó a obsesionar con rejuvenecer bañándose en la sangre. Pero también después creía que el proceso de rejuvenecimiento se veía entorpecido por las toallas, así que le pidió a sus doncellas que le limpiaran la sangre con la lengua. Si alguna hacía gesto de asco, terminaba siendo desangrada o muy torturada. La condesa tenía sus favoritas, que las usaba ocasionalmente para sangrías, pero estas terminaban tan débiles que acababan muertas. Así encontraron a muchas cuando revisaron su castillo. Debido a tantas desapariciones de las chicas alrededor del castillo, la gente comenzaba a sospechar, así que se empezó una investigación. Elizabeth enterraba a sus doncellas cristianamente, después las empezó a enterrar en su castillo y al final terminaba arrojándolas ahí alrededor. En la investigación se encontraron todos los cuerpos ahí en su castillo, algunas muchachas agujereadas, débiles y unas en proceso de muerte. Así que los ayudantes de Elizabeth fueron llevados a la tortura y a la muerte. Ella, por ser de origen noble, fue condenada a pasar cadena perpetua en su castillo, cerrando ventanas y puertas con piedras y dejando solo un hueco para pasarle la comida. Elizabeth murió 4 años después, sin decir una sola palabra. Tenía solo 54 años. Y ahí empezó a crecer la leyenda de la Condesa Sangrienta. Se dice que en las ruinas de su castillo, en Cashtis, aún se escuchan los gritos de las doncellas y se ve una silueta rondando misteriosamente. Así que ya sabes la historia de la Condesa Sangrienta. Bye.